Muy buenas noches, queridos amigos y queridos hermanos. Nuevamente nos encontramos en Redención, Esperanza para tu Vida, una lección más de la escuela sabática de este trimestre 2025. Recordando que la escuela sabática de este trimestre, valga la redundancia, nos trae por título El amor de Dios y su justicia, con la lección número 3 de esta semana. El resumen de esta semana es para agradar a Dios. Y como siempre nos está acompañando en este momento nuestro hermano Moisés Valdivieso. Moisés, ¿cómo has pasado? ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo Dios te ha guiado en esta semana? Bien, muy buenas noches, Javier. Buenas noches con los amigos que también nos ven a través de las pantallas. Estamos agradecidos con Dios, ¿no? Por estar en aparte de que es una nueva semana, es un nuevo año que hemos iniciado. Estamos agradecidos a Dios por su bendición, por su cuidado para con nosotros y porque aún estamos con ustedes, ¿verdad? Compartiendo las lecciones de la escuela sabática. Y como decía Javier, en esta semana es la lección número 3 que tenemos para hacer el repaso. Ok, antes de iniciar, por favor, den clic en la campanita y suscríbanse, por favor, para poder llegar a muchas más personas y poder compartir el mensaje de esperanza que tiene también la escuela sabática. Vamos a hacer una oración para poder entrar de lleno al estudio de esta semana. Y no sin antes que yo creo que Moisés, será para este año que lo podemos tener a nuestro director, nuestro guionista, Puede nuestro ser, puede ser. presidente. Puede ser Sí, este año, ¿no? para esta Bueno, vez puede el ser, año así tiene es. 365 días, ¿no? Sí, así Ya han es. pasado 13 días, no, 16 días con 16. ¿no? Bueno, esperemos que pueda salir, ¿no? Bueno, vamos a hacer una oración. Moisés, por favor, ayúdanos con una oración para entrar de lleno al estudio de la escuela sabática. Bien. Cerramos nuestros ojos donde estamos y oramos con Dios, ¿no? Querido Dios y Padre eterno que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Padre bendito, por esta oportunidad, Señor, que nos das para poder dirigirnos hacia muchas personas, querido Señor, que están realizando también el estudio, Señor, y repaso de la escuela sabática. Pedimos, Dios, la dirección de tu Espíritu Santo para poder compartirla, Señor, y que muchas personas también puedan, Señor, estudiar, Señor, su lección de escuela sabática cada día, y así, querido Dios, puedan tener ese reavivamiento espiritual que tanto necesitamos cada uno de nosotros. Acompáñanos, querido Dios, en este repaso, favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Ok, vamos a entrar de lleno a la lección número 3 que trae por título Para agradar a Dios. Y es una expresión muy, muy interesante, ¿no? Que incluso la misma Biblia nos habla de cómo podemos nosotros agradar a Dios. Incluso hay varios ejemplos en la Biblia, ¿no? De ciertos personajes bíblicos que agradaron a Dios, ¿no? No haciendo su propia voluntad, también haciendo la voluntad de Dios. Incluso esa palabra, agradar a Dios, es mucho más profunda, ¿no? ¿Qué podemos decir, Moisés? Y ayúdame leyendo el texto de memoria, Sofonías 3:17. Bien, el libro de Sofonías, capítulo 3, verso 17, dice lo siguiente, ¿no? El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, te pacificará con su amor, se regocijará sobre ti con cantos. Amén. Amén. Muy bien. ¿Qué nos trae este pequeño preámbulo, Moisés, con relación al versículo y al tema, ¿no? Para agradar a Dios. Bien, aquí el versículo para memorizar, ¿verdad? Nos está diciendo que Jehová, ¿verdad? Que Dios está en medio de nosotros, está con nosotros, ¿no? Descendió del cielo, estuvo con nosotros e incluso Cristo dijo, ¿no? Me voy pues y así vendrá el Consolador que los acompañará, ¿verdad? Que estará con ustedes, dice la palabra de Dios, ¿no? Todos los días hasta el final de los tiempos, hasta el fin del mundo, ¿no? Así que mis hermanos y queridos amigos que nos están observando, ¿no? Es una promesa de nuestro Dios, ¿no? Él está con nosotros y Él quiere agradarse, ¿verdad? Gozarse con nosotros, agradarse también de nosotros, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Como decía Javier hace un momento, ¿no? Para poder agradar a Dios, vamos a verlo, mis hermanos y amigos, ¿no? A lo largo de toda la lección de escuela sabática, ¿no? Cómo nosotros podemos agradar a nuestro Dios. Así es. Y haciendo este pequeño recalco, ¿no? De lo que hablas, Moisés, y cerrando ya este pequeño preámbulo del día sábado con relación al tema,
es que el Señor siempre ha querido estar en medio de su pueblo, ¿no? Y más que en medio de su pueblo, siempre ha querido estar en nuestras vidas, ¿no? En Así nuestros es. corazones, ante todo, ¿no? Y como dice el versículo, ¿no? Jehová está en medio de ti. Recordemos que cuando Cristo acompañaba, ¿no? Al pueblo de Israel en las noches en columna de fuego y en las mañanas columna de nube, ¿no? Pero después dice, háganme una casa para habitar Así entre es. medio de ellos, ¿no? O Para sea, estar en medio de más ustedes. exactamente, ¿no? Por eso dice, quiero estar. Jehová está en medio de ti, en medio de su pueblo, pero también quiere estar en nuestras vidas, ¿no? Y algo Ujú. muy interesante es que eh, hay salvación. Así Lo es. más importante es que, aunque parezca que estemos perdidos, la Biblia recalca que Jehová puede salvarnos. Exactamente, ¿no? Y como hay una pregunta que resalta la escuela sabática a lo largo de toda esta semana, ¿no? Y en este día justamente, ¿verdad? Es que ¿podemos nosotros agradar a Dios? ¿Será que nosotros como seres humanos, como personas que pecamos cada día, ¿verdad? Que estamos mal a veces espiritualmente, que caemos, que somos arrastrados, ¿verdad? Por el pecado, que hacemos un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Que a Dios no le agradan. Pero dice la pregunta, ¿verdad? ¿Podemos agradar a Dios? Y hay una respuesta aquí que dice lo siguiente, ¿no? Aunque sea difícil de imaginar, aunque sea difícil de pensar, ¿verdad? Incluso nosotros, que somos seres caídos, Ujú. que somos corrompidos por el pecado, ¿no? Y propensos al mal, nosotros sí podemos agradar a Dios. Amén. A pesar de todas las cosas malas que hacemos, ¿verdad? Podemos nosotros agradar a Dios. Es como cuando nuestros hijos, ¿verdad? Hacen alguna cosa por nosotros como padres, ¿no? Vienen y nos regalan algo de qué? Del dinero que nosotros a veces le damos, de la mesada que le damos, ¿verdad? Y a veces nosotros tal vez podemos decir, bueno, pero si me estás trayendo un regalo con mi misma plata, ¿verdad? Ese envuelto que las he hecho por ahí todo feo, Claro. ¿no? Pero ¿qué es lo que trata de hacer nuestros hijos con nosotros? Tratar de agradarnos. De agradarnos, ¿verdad? Y Exactamente. nosotros aceptamos, ¿verdad? Aquel acto que hace nuestro hijo por nosotros, ¿no? Lo tomamos de la mejor manera. Así también, nosotros también las Podemos. cosas que nosotros hacemos para Dios, que las hacemos con amor y al prójimo, ¿verdad? Y amor a Dios, entonces también le pueden agradar a nuestro Dios. Amén. Y ahí mismo, ¿no? Lo que acabas de decir, ¿no? No lo podemos agradar por nosotros mismos, por Así nuestras es. propias fuerzas, sino por medio de Cristo. Ujú. Asimismo, cuando dice, ¿no? Dadle gloria, y la Biblia dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, por medio de Cristo podemos agradar y darte gloria a Dios. No por nuestros esfuerzos, sino por lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Sigamos avanzando, ¿no? Y vamos a ver lo que dice más valioso de lo que puedes imaginar, ¿no? Esta primera parte. No hay nadie, incluso el peor pecador o malhechor, a quien Dios no ame. O sea, el Así amor es. de Dios es tan inmenso que ama a aquel que lo acepta, aquel que lo rechace, incluso dice aquel malhechor o aquel pecador. Y eso me hace recordar cuando estaba en la cruz del Calvario, Cristo, ¿no? Exactamente, ya también iba a decir, exacto, así es. Los dos tenían esa misma oportunidad, ¿no? Así. Pero la decisión fue muy diferente. Cada uno decide, ¿no? Decide lo que quiere ser, lo que quiere hacer y lo que quiere ser con su vida, ¿no? En este caso, el ladrón, como muchos lo tildan por allí, ¿verdad? El ladrón bueno, ¿no? Sabemos que el ladrón es ladrón y no hay ni bueno ni malo, ¿no? Claro. Los dos eran malos, los dos tenían la misma oportunidad, pero uno la supo aprovechar, ¿verdad? Y reconoció que el que estaba a su lado era el verdadero Hijo de De Dios y por esa Dios. razón le dijo, ¿verdad? Que perdone los pecados que había cometido y Dios le dijo, bueno, te perdono y vas a estar conmigo en el reino de los cielos, ¿no? Amén. Veamos qué nos dice una parábola muy interesante, ¿no? Y creo que la habla Lucas, Lucas 15 del 11 al 32, pero Ujú. vamos directamente a la pregunta y ese texto que es muy largo, ¿no? Lucas 15 del 11 al 32, y eso lo dejamos para que ustedes puedan leer, lo puedan analizar, lo puedan sacar sus propias conclusiones, pero vamos directamente a la pregunta que nos dice, ¿no? El gozo de Dios por nuestra salvación realmente, ¿no? Y dice la pregunta, ¿qué enseña la parábola del hijo pródigo sobre el gozo de Dios? Bien, todos hemos escuchado, ¿no? Aquella parábola del hijo que pidió su herencia, ¿no? Ujú.
Y en aquel entonces pedir la herencia a su padre era como matarlo, ¿no? Porque siempre se daba, mejor dicho, ¿no? En los tiempos Claro. actuales, ¿no? La herencia se reclama ¿cuándo? Ya Cuando la el persona... padre ya descansa, ¿no? Así es, exactamente, ¿no? Pero no, este muchacho fue ante su padre y dijo, padre, sabes que yo estoy cansado de estar aquí, yo ya no quiero seguir aquí con ustedes, quiero que me des la parte que me corresponde, ¿verdad? Y nos damos cuenta cómo fue a pedirlo, ¿no? La parte que me corresponde. Este muchacho ni siquiera trabajaba aún para su padre, ¿no? Pero sentía y creía que tenía el derecho de reclamar lo que no le pertenecía. Pero aún así, ¿verdad? Su padre le dio la parte que le correspondía. Este joven, como sabemos, como dice la palabra de Dios, ¿no? Salió de su hogar, malgastó el dinero que tenía, ya no tenía qué comer inclusive, ¿no? Dice que estaba comiendo las algarrobas, o sea, la porquería que comen quienes, los cerdos, ¿no? Así es. Y dice que en ese momento recapacitó, ¿verdad? Y dijo, bueno, si yo estoy aquí comiendo esto, e incluso en la casa de mi padre, ¿no? Los criados comen bien. ¿Yo qué hago aquí en este lugar, verdad? Dice que él salió de aquel lugar y se fue a buscar a su padre. Y allí viene algo muy interesante, ¿no? Este padre tal vez pudo haberlo recibido con mala cara, enojado, reclamándole, ¿no? Bueno, ¿y dónde está el dinero que te di? ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo malgastaste? Y ya te gastaste lo que tenías y ya no tienes derecho a nada, ¿no? Pero no, ahí vino el gozo de su padre. ¿Por qué razón? Porque así dice, ¿verdad? La pregunta es, ¿no? ¿Qué enseña la parábola del hijo pródigo sobre el gozo de Dios, ¿no? Ajá. Entonces nos damos cuenta que ese padre se gozó, se alegró de ver a su hijo. ¿Por qué dijo él? Porque mi hijo estaba muerto, ¿no? Pero ahora está conmigo. Así también cada uno de nosotros, ¿no? Estábamos muertos, ¿por qué razón? Por el pecado que vino a este mundo. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que Cristo vino a esta tierra, entregó su vida por nosotros, entregó su vida por ti también, que me estás observando, y ahora, ¿no? Dios se goza ¿en qué cosa? En que cada uno de nosotros podemos tener la oportunidad de estar con Él, de vivir con Él en el lugar que nos está preparando, ¿no? En las mansiones celestiales. Amén. Y una cosa cuando la parábola dice, ¿no? Dame. Es como quien dice, dame libertad. Quiero hacer lo que yo quiero. O sea, parece que dentro de la casa del padre, ¿no? Se sentía como prisionero. Las reglas no nos gustan, así es. Las reglas, principios, Exacto. las normas que el padre pone, ¿no? Dame, ¿cómo comienza? Dame, o dame libertad, dame lo que me pertenece para irme, para yo vivir una vida de libertad. Pero cuando regresa, lo que dice, hazme como uno de tus siervos. Así es. Hazme un esclavo, ¿no? Un esclavo más. Esa es la palabra, Sí. ¿no? Pero lo importante es de que el padre, en lugar de decirle ser esclavo, ¿qué le hace? ¿No? Eres mi hijo. Es mi hijo, Así ¿no? es, eres mi hijo, le dice. Eres libre. O sea, lo que queremos ver es que Dios dejó unos principios de libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado. Porque muchas veces he escuchado, no, yo quiero vivir libre. ¿Libre de qué? Libre de responsabilidades, libres de los principios de Dios. Creemos que cuando dejamos las cosas de la palabra de Dios o estamos en las cosas de la palabra de Dios como si que nos ata. Así es. No es que no nos ata, Dios hace un cerco para protegernos, pero somos nosotros que tomamos, como dije hace un momento, somos nosotros que tomamos las decisiones, ¿no? Y es muy interesante de que el hijo pródigo topó fondo, ¿no? Así es, llegó al fondo. Y muchas veces, a veces pasamos por eso. A veces en la palabra de Dios hay lecciones muy importantes de que nosotros debemos coger como ejemplo a no cometer errores. Pero muchas veces hacemos caso omiso a esos consejos, cometemos errores y cuando estamos en el fondo, como el hijo pródigo, ahí reaccionamos. Pero muchas veces cuando se está allí, como dices, ¿verdad? Cuando se está en el fondo, en el foso, en el lodo cenagoso, como dice el libro de Salmos, ¿no? Entonces pensamos y sabemos, ¿verdad? Y creemos y nos imaginamos, o sea, somos indignos en sí, pero pensamos que Dios no tiene perdón para nuestras vidas, ¿no? Y entonces decimos, no, yo ya llegué a lo último, estoy en lo último, ya Dios no tiene perdón de mí. Pero como dice aquí, ¿verdad? La lección de escuela sabática en el folleto, ¿no? Dice, aunque nos cueste imaginarlo, Dios considera que cada persona, tiene un valor incalculable. Y es por esa razón que Dios se regocija, ¿no? Cuando uno de nosotros
pecadores, malos, con tendencia al pecado, nos arrepentimos y buscamos de Él. Entonces dice que hay fiesta en el cielo, no hay gozo en el cielo. ¿Por qué razón? Porque Porque un un pecador pecador se se arrepiente, ¿no es arrepiente y cierto? busca los caminos de Dios. Esa es la invitación para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que nos arrepintamos, que salgamos del lodo donde estamos, ¿no? Y que tengamos la plena seguridad de que Dios nos considera, como dice aquí, ¿verdad?, de un valor incalculable. Somos hijos de Dios, somos comprados por la sangre de Cristo Jesús y tenemos cada uno de nosotros, ¿no?, la oportunidad de estar con Él en las mansiones celestiales. Ok, seguimos avanzando y también no se olviden, queridos amigos y hermanos, que por favor puedan suscribirse en el canal de Redención para que podamos compartir a muchas más personas este mensaje y llegar también a muchas más personas, valga la redundancia, ¿no? Hay otra pregunta mismo que nos hace en este punto Moisés y tiene que ver con Sofonías 3:17 y creo que ese es el texto de memoria, Así si es. mal no recuerdo, ¿no? Y la pregunta dice, ¿cómo describe Sofonías 3:17 el regocijo de Dios? Ujú. El versículo dice, ¿no? Jehová está en medio de ti, Ajá, poderoso. Se poderoso. gozará, se regocijará sobre ti, perdón, con cánticos, ¿no? O sea, eso Ujú. quiere decir que lo que decíamos, ¿no?, de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Dios se regocija, se goza, está feliz, ¿no?, de que nosotros lo busquemos, de que nosotros digamos, bueno, yo ya no quiero ser presa del enemigo, yo ya no quiero estar en las redes del enemigo, ¿no? Ahora quiero morar contigo, quiero que tú seas mi padre, quiero que tú seas mi redentor, quiero que tú seas mi cuidador, mi ayudador, ¿no? Le pedimos a Dios que esté con nosotros y entonces sí se cumple lo que dice el versículo de Sofonías 3:17, ¿no? Amén. Jehová se goza en medio de nosotros y está feliz porque nosotros decidimos caminar con Él. Amén. Y ahí mismo revela el carácter de Dios, ¿no? El Así carácter que es es. amor, el carácter de Dios que es todopoderoso y perdonador, ¿no? Aquel que realmente toma esa iniciativa de nuevamente volver a los brazos del Señor. Así como el mismo el hijo pródigo, ¿no? El padre eh, lo abrazó. El padre No, no le dijo, ¿sabes qué? Esto está sucio, tienes que ir a ujú, bañarte, estoy así bravo. No, no, es. no. En ningún momento. Simplemente lo cogió y abrazó, sabiendo de que él reconoció lo que había hecho mal. Así también nosotros debemos reconocer que muchas veces nos alejamos de nuestro Dios, pero Dios está, así mismo como el Padre, esperando que nosotros reflexionemos y volvamos nuevamente a los pies del Señor. Seguimos avanzando, vamos a otra de las preguntas que nos trae la escuela sabática esta semana. Agradar a Dios mediante nuestra respuesta, ¿no? O sea, también tiene parte de nuestras decisiones, ¿no? Cómo respondemos a esa invitación que Dios cada día nos hace, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué significa que nuestras acciones pueden agradar a Dios? ¿Qué significa que nuestras acciones puedan agradar a Dios, Ujú. no? Tenemos el ejemplo, el mejor ejemplo, mejor dicho, ¿verdad?, que es Cristo Jesús. Él vino y un día lo dijo, ¿no?, predicando en el Sermón del Monte, ¿verdad? Por cuanto a uno de estos pequeños lo hiciste, ¿no?, a Él mismo se lo hicimos. Así que si nosotros tenemos la oportunidad, ¿no?, de ayudar a alguien, de ser servicial con alguien, ¿verdad?, no perdamos aquella oportunidad y hagámoslo. Porque Dios, ¿verdad?, Dios se goza de las pequeñas acciones que hacemos cada uno de nosotros, a la que podemos nosotros ayudar al prójimo, ¿no? Porque dijo que por cuanto a uno de estos pequeños lo hiciste, a mí me lo estás haciendo. Amén. Y hay un ejemplo muy que se me vino a la mente, no lo tenemos aquí, creo que tampoco está en la escuela sabática, creo que a lo mejor se omitió, pero uno de los mejores ejemplos que he visto es que está en Hebreos 11:5, que dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado por lo que lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ujú. Y sabes que esa pregunta o esa palabra, agradar a Dios, tiene que ver con guardar sus mandamientos. Así es. O sea, Enoc guardaba los principios de Dios. O sea, yo me imagino, ¿no? La mente de Enoc estaba tanto en el cielo que ya no servía para la tierra. No caminaba cada día con Dios, ¿no? Exactamente. Físicamente, me imagino, estaba aquí, pero Así es. su mente estaba puesta en las cosas celestiales. Y yo imagino que Dios le dijo, vente para acá, Enoc, tu mente está tanto en el cielo que ya no sirves para la tierra.
Creo que a nosotros nos dice, tu mente está tanto en la tierra que no sirvemos para el cielo, por eso todavía no nos llega, a lo mejor no. Así es, muchas veces, como digo, ¿no? Como ya lo dije alguna vez en una predicación, estamos tan acostumbrados a este mundo que nos hemos olvidado que tenemos un lugar allá en el cielo. Dios está preparando ese lugar, Dios lo tiene listo para nosotros, pero estamos acostumbrándonos a todas las cosas que suceden aquí, ¿no? Todas las cosas que las vemos que suceden día a día, lo vemos como algo normal, decimos, bueno, ya eso tiene que suceder, ¿no? Así es, el amor se está enfriando, los padres ya no quieren a sus hijos, los hijos tampoco a sus padres, hay muertes y tantas cosas, ¿no? Y nos parece algo normal, estamos acostumbrados. Pero como dijiste, ¿verdad? El ejemplo de Enoc, Enoc caminaba con Dios, andaba con Dios, y las cosas que veía, ¿verdad? Tal vez en aquel momento, en aquel tiempo, no le agradaban a Enoc, sino que más bien dice que él se apartaba, ¿no? Se iba muy lejos. ¿Para qué? Para no ver las cosas que estaban sucediendo en el lugar donde él vivía. Y antes, la sierva de Dios dice que él incluso al momento de ver tanta violencia y también tanta contaminación del pecado, se apartaba para orar, para pedir más fuerza. Así Porque es. como seres humanos tenemos esa tendencia que nos jala a pecar, ¿no? Tanto en pensamientos, en palabras y en acción. Y él se apartaba para pedir fortaleza por medio de la oración. Pero de igual manera llevaba el mensaje, ¿no? El mensaje de esperanza. Dice que él se mantenía alejado de no contaminarse con la mancha del pecado. Yo creo que debemos hacer eso nosotros. Alejarnos para no contaminarnos. Exacto. Alejarnos de las cosas malas que vemos, ¿no? Porque como vemos ahora tenemos este aparato, ¿no? El teléfono. Eso es. Y muchas veces nosotros queremos, se nos dicen, ¿verdad? En tal lado mataron a tiros a fulano de tal, ¿verdad? Nosotros queremos que nos pasen el video, ¿para qué? Para verlo nosotros, ¿verdad? Uh-huh. O sea, son cosas que deberían desagradarnos a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ver que una persona, ¿verdad?, mate a otra, pero a veces nosotros queremos estar allí viendo qué es lo que sucedió, cómo sucedieron las cosas, ¿no? Cuando esas cosas deberían a nosotros desagradarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está matando entre personas, entre seres humanos. Esas son cosas que a Dios también le desagradan. Por esa razón es que Cristo quiere venir a esta tierra, ¿verdad? Para ya que se terminen todas estas cosas que están sucediendo ahora. Ok. Vamos en esta parte, la última pregunta que nos dice, ¿cómo podemos nosotros responder al amor de Dios de manera que le agrade? Y vamos a un texto bíblico, si tienes ahí la mano, en Hebreos 11:6, un poquito más abajo de lo que estuve leyendo hace un momento, Hebreos 11:6, y nos dice cómo podemos responder al amor de Dios de manera que le agrade. Ya creo que tuvimos un ejemplo de Enoc, que él antes de ser traspuesto dice que agradó a Dios. ¿Qué nos dice Moisés? Dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca. Entonces, vamos a responder esa pregunta. Bueno, Moisés, y la pregunta es, perdón, la respuesta, ¿no? La pregunta es, ¿cómo podemos entonces responder al amor de Dios de qué manera que le agrada? Como dice el texto bíblico, ¿verdad? Por medio de la fe. Amén. Si nosotros no creemos en Dios, si nosotros no creemos que Él está preparando un lugar para nosotros, ¿verdad? Paga la redundancia que estamos hablando. Si nosotros no confiamos plenamente en nuestro Dios, estamos desagradando a Dios, ¿no? Porque dice que tenemos que tener fe para nosotros poder agradar a Dios, ¿no? Sin ver las cosas, sin haber visto a Dios, sin ver lo que está preparando para nosotros, ¿no? Tenemos que tener la fe, la convicción de que lo que dice su palabra se va a cumplir para cada uno de nosotros. Amén. Y si ustedes, yo creo que todos los que estamos aquí hemos leído el capítulo 11 que nos habla la fe. Yo creo que ahí son todos los hombres de fe. Y si ustedes ven ahí, todo aquel que está aquí escrito, los hombres de fe, siempre están haciendo algo. O sea, la fe que dice, como acabas de mencionar, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, hay que tener fe, una fe activa, una fe que esté haciendo buenas obras en este caso, ¿no? Y vamos a la última pregunta, y antes de ir culminando, por favor no se olviden de suscribirse, dar en la campanita like para que se suscriban y podamos llegar a muchas más personas y tener muchos más suscriptores. Y no se lo pierdan, que muy pronto estará nuestro guionista, ¿no? Creo que en este año sí va a salir, pero vamos a estar alentándolo, ¿no? Y quiero esas oraciones poderosas para que él tome esa decisión, para poder acompañarnos acá, ¿no? Los 3 o 4 que podamos estar, ¿no? Vamos a la última pregunta, Moisés, que tiene que ver con la mediación de Cristo y nuestra dignidad
ante Dios. Y la pregunta es, ¿cómo nos permite Cristo agradar a Dios pese a nuestra naturaleza caída? Veamos el texto, Romanos 5:8, si lo tienes ahí, sería bueno. Romanos 5:8. ¿Qué nos dice? Romanos capítulo 5, Versículo 8. Dice, pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Uh-huh. Entonces, ¿cómo nos permite Cristo agradar a Dios pese a nuestra naturaleza caída? Bien, porque antes de pedirnos aquello, ¿no? Ya Cristo entregó su vida Amén. por cada uno de nosotros, ¿no? Dios nos pide que lo amemos, pero antes Él ya hizo un sacrificio por nosotros. O sea, Cristo no es como nosotros decimos a veces, ¿verdad? Yo quiero que tú hagas tal cosa, si tú haces tal cosa, yo te doy, yo te ayudo, yo te apoyo. Claro. Pero en cambio dice todo lo contrario, ¿verdad? Haz esto porque yo ya hice esto por ti. Yo hice lo. O sea, Cristo hace más de lo que nosotros pensamos. Por eso Cristo dice, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener, ¿verdad? El mismo amor que tuvo Él por el prójimo. A veces nosotros, porque incluso la palabra de Dios dice, ¿verdad? Si yo amo a mi esposa, ¿qué bien hago? ¿Verdad? Claro. ¿A quién debo de amar yo? Debo de amar a mi prójimo, debo de amar a mi enemigo, ¿verdad? Cristo lo dijo, ¿no? Ama a tu enemigo. Y eso parece que fuera medio complicado. Así, es complicado, es difícil. ¿Por qué razón? Porque el amor de Cristo aún no está en nuestras vidas. Exactamente. Porque si el amor de Cristo estuviera en nosotros, es fácil amar, ¿verdad? Ajá. Y Cristo lo demostró, como decíamos hace un momento, ¿verdad? Cristo lo demostró, ¿por qué? Porque lo golpearon, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas, le dieron latigazos, ¿verdad? Y a pesar de todo aquello, Cristo, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En cambio nosotros, por eso te digo, ¿verdad? Nosotros decimos, no, si tú me ayudas, si tú me haces, yo también te voy a ayudar. En cambio Cristo dijo, hazlo porque yo ya lo hice por ti. Amén, amén. Y algo, ¿no?, que también nos dice es que Dios tomó la iniciativa. Así es. Tomó la iniciativa de morir. Ya, Él dio ese primer paso. Incluso para la reconciliación, Él dio el primer paso. Lo vemos desde el Edén, que Él toma la iniciativa de buscar al ser humano. Lo buscó Adán. Incluso no estuvo esperando, no, si Él fue que me agravió, hay que esperar que venga el hombre hacia mí. No. Así es. Él da el primer paso, Él da la iniciativa y Él sigue dando esa iniciativa, extendiéndote una invitación hacia ti y hacia lo que estamos aquí también, ¿no? Y el texto también dice, ¿no?, que muestra, aún siendo nosotros pecadores, aún sabiendo de que íbamos a rechazarlo, a veces lo rechazamos con nuestros pensamientos, palabras, acciones, Él dice, igual voy a morir. Así es. O sea, el amor de Dios no hay límite. Inconmensurable. Exacto. Es inagotable. Pero una cosa que trae la lección dice, y su justicia. Así es. Hablamos mucho del amor de Dios. Dios es amor, pero también Dios es justicia. A lo mejor creo que lo veremos en las próximas lecciones, ¿no? A veces eso es lo que no nos gusta hablar de Dios, ¿no? Nos gusta cuando decimos que Dios es amor, que entregó su vida, es compasivo, que me espera, está con los brazos abiertos, esperando que yo vaya. Ahí sí, bueno, decimos qué bonito, ¿no? Dios es lo máximo, ¿no? Claro. Pero cuando leemos y vemos en su palabra, ¿verdad? Su justicia. Que dice que Dios es justo y que va a pagar a cada uno según su obra, entonces ahí decimos, no, Dios es malo, ¿verdad? Pero no es así, ¿no? Dios no es malo, es justo, porque le da a cada uno lo que se granjeó en su vida, ¿verdad? Lo que se merece. Esos dos atributos de Dios son muy importantes, ¿no? Porque muchas veces, no, es que hay que hablar del amor de Dios, solo el amor de Dios, sí. Nadie quita que hay que hablar del amor de Dios. Incluso muchas veces he escuchado, ¿no?, que mucho se predica del Apocalipsis, de que Cristo viene sentado en un caballo y saca una espada para ir a las naciones. Nosotros predicamos del Cristo del Evangelio como si que Cristo del Evangelio y el Cristo del Apocalipsis es diferente. Así es. Es el mismo, simplemente. Dios es amor en su justicia y justicia en su amor.
Entonces esos dos atributos son inmensos de Dios, ¿no? Yo creo que esperemos que en las próximas lecciones veamos también que Dios es justo. Moisés, ¿qué podemos recalcar de la lección de esta semana? Hay varias preguntas y la lección es bastante profunda, ¿no? Pero recordemos de que este es una lección del resumen de toda esta semana, ¿no? ¿Qué podemos nosotros o qué hemos aprendido en esta semana, Moisés, con relación a cómo agradar a Dios? Bien, yo creo que en sí, ¿verdad? El resumen de las lecciones de la escuela sabática de esta semana nos habla de que la fe, ¿verdad?, que nosotros tenemos en Cristo es esencial para nosotros poder, ¿verdad?, agradar a Dios. Si nosotros no tenemos fe, ¿verdad?, en el sacrificio que hizo Cristo por cada uno de nosotros, entonces no vamos a agradar a Dios. Por esa razón, queridos hermanos, ¿verdad?, y amigos que nos están observando, tenemos nosotros que tener fe en Cristo Jesús, en que lo que Él hizo es podemos decir, ¿verdad?, es el boleto para nosotros poder llegar hasta el cielo. Si aceptamos aquel sacrificio de Cristo, entonces tenemos parte con Dios en las mansiones celestiales. Amén. Amén. Bueno, creo que la lección de esta semana nos deja muy claro, ¿no?, que Cristo se regocija en aquel que recapacita de que hemos cometido errores y que debemos devolver, que siempre el Señor está abierto con sus brazos para poder recibirnos, recordando que el Señor dice en el texto de memoria, ¿no?, está en medio de nosotros, en medio de ti. Así es. Que Él nos salva y que también podemos agradar a Dios guardando sus principios. Y como decía Moisés, teniendo fe. Una fe activa, una fe que esté haciendo las cosas que le agradan a Dios. Que Dios te bendiga y vamos a cerrar ante todo con una oración para poder culminar la lección número 3. Y después de hacer la oración, extiendes una invitación para la siguiente lección y nos dirás cuál será la siguiente lección, Moisés. Vamos a hacer una oración para poder culminar el estudio de la lección 3 de la escuela sabática. Oremos. Bendito Señor y Padre que moras en los cielos, te damos gracias nuevamente porque nos has permitido poder reunirnos nuevamente por estos medios. Poder, Señor, estudiar cada día más tu palabra, que nos enseñas más, Señor, de tu inmenso amor, de tu compasión, de tu misericordia, pero también usted es un Dios justo. Ayúdanos, Señor, a andar en tus caminos, en tus principios, a hacer lo que te agrada, Señor, a ti, y no a nosotros ni a otras personas. Que nuestra mente esté puesta en las cosas celestiales y que podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Bendice a todo el equipo que conforma Redención y también a aquellos que nos están viendo en este momento. Todo esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. ¿Cuál es la invitación, Moisés? ¿Y cuál lección tenemos para la próxima? Bien, para la próxima semana tenemos la lección número 4. Dice, Dios es apasionado y compasivo, ¿no? Así que los invitamos a todos para que nos sintonicen, ¿verdad?, a través del canal de YouTube de Redención y también puedan seguir lo que es también la escuela sabática joven, ¿no? Tenemos la escuela sabática de jóvenes y también la escuela sabática de adultos, ¿no? Les pedimos que den un clic en la campanita, que se puedan suscribir para que puedan llegar ante ustedes, ¿verdad?, la notificación de que la lección ya está subida y puedan hacer el repaso del folleto de escuela sabática. Amén. Nos vemos en el próximo estudio de escuela sabática. Que Dios lo bendiga.